Buenas noches, doctor y compañeros de la materia La Psicología aplicada al derecho. Creo que todos concluimos en que la psicología y el derecho contribuyen a mantener el orden social dentro de nuestra sociedad. Yo quisiera comentarles algo adicional, algo que tiene que ver con la conducta del abogado. Por desgracia, el abogado no es muy bien visto en la sociedad. El abogado tiene la percepción, ante la ciudadanía de aprovecharse del logro ajeno, de tratar de enriquecerse de los problemas que tenemos y que no sabemos cómo defendernos, o bien no tenemos los recursos para defendernos ante lo corrupto de las instituciones o bien ante particulares que se aprovechan del poder que tienen. El papel del abogado en esos aspectos entonces es que se presta para ayudarnos, pero mediante de sumas de dinero que a veces no se pueden pagar. El abogado no le interesa. Y sus clientes hacen todo lo posible por juntar dinero, empeñan sus cosas, se quedan endrogados con tratar de pagar los servicios de un abogado para que los defienda, para que los ayude. Es la percepción que se tiene de los licenciados en Derecho. Considero que esta conducta debe de cambiar. No digo que haya buenos abogados, pero en su mayoría tratan de aprovecharse del dolor ajeno, tratan de aprovecharse de la necesidad de aquellos que en algún momento, y todos en algún momento, vamos a necesitar de un abogado. Es importante aquí entonces que dentro de la psicología aplicada al derecho también veamos la conducta del abogado. Dentro de mi investigación para este proyecto final me encontré con un documento muy importante, el Decálogo del Abogado, el cual me voy a permitir leerle. Estudia. El derecho se está formando de forma continua. Si no sigues los siguientes pasos, serás cada día peor abogado. Piensa. El derecho se estudia todos los días, pero se ejerce pensando. Trabaja. El derecho está siempre al servicio de la justicia. Lucha. Debes luchar por el derecho, pero si en algún momento ves que existe conflicto del derecho con la justicia, siempre tienes que velar por los intereses de la justicia. Leal. Debes ser leal con tu cliente, al que no debes abandonar nunca, a menos que entiendan que es indigno de tus servicios. Tienes que ser leal con el adversario, incluso cuando él sea desleal contigo, que lo será. Leal con el juez, que debe confiar en lo que tú dices en los juicios. Intenta ser leal con todo el mundo, y el resto del mundo será leal contigo. Tolera. Será siempre la verdad de los demás, adversarios incluidos, de la misma forma que quieres que sea tolerada tu verdad. Paciencia. Debes ser paciente en todo momento, ya que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin él. Fe. Ten fe en el derecho, ya que es el mejor instrumento para el ser humano. Ten fe en la justicia, como consecuencia del derecho. Ten fe en la paz, como sustituto de la justicia. Y más que nada debes tener fe en la libertad, sin la cual no hay ninguna de las demás cosas. Olvida. Olvida tanto tu victoria como tu derrota en tu profesión, ya que si vas aumentando tu rencor en cada derrota no llegarás a ningún lado. Ama al derecho. Como último mandamiento del decálogo del abogado, debes tener en buena estima tu profesión de abogado de tal forma que consideres un honor para ti proponerte que se haga abogado como tu futuro hijo. Si queremos llegar a ser buenos abogados,
debemos tener en cuenta este decálogo del abogado. Estoy de acuerdo, suena muy utópico. Estoy de acuerdo, no es fácil cumplir con este decálogo. Pero, como ya dije, hay buenos abogados. Pero considero, y a mi lado saber entender, la mayoría estudia esta carrera para enriquecerse a costa de la obra ajena y a costa de los necesitados, a costa de aquellos que no saben cómo defenderse, a costa de la ignorancia que desgraciadamente abunda en toda esta sociedad. Entonces, debemos de ser buenos abogados, debemos de, como dice el decálogo, defender esta carrera y hacer que nos respeten con una conducta digna, una conducta como individuos, como personas, con una conducta como profesionales. Y tener en cuenta que el servicio del abogado no es para enriquecerse, es para dar un servicio a los más necesitados y a aquellos cuya ignorancia los hace víctimas de las instituciones y de los particulares. Muchas gracias, compañeros, buenas noches.